Inicialmente, como todo joven de veintitantos años en Cuba, ves muchas personas y conocidos que se van a otros países, emigran por familiares que los reclaman y demás, y tú ves que las condiciones de vida les cambian. Le cambia el rostro, le cambia el físico, le cambia todo, y además de lo que te comentan y te hablan. Entonces uno como es joven empieza a compararse con uno, y siempre en la juventud uno quiere crecer y desarrollarse. Y cuando ves que estás estancado en el mundo que estás viviendo, quieres dar ese paso. Y el mío fue emigrar. Yo dije, voy a tratar de emigrar. Me junté con otro colega que trabajaba en el aeropuerto en aquel tiempo y decidimos irnos juntos. Porque Uruguay en ese tiempo fue el único país, o era el único país, que te brindaba el tema de la documentación. Habíamos tenido un conocido del barrio que había pasado por acá por Uruguay y que estaba en los Estados Unidos. Vino a Uruguay, hizo acá la documentación y se fue a los Estados Unidos, independientemente que la documentación de acá no te sirve para ir para Estados Unidos. Pero estuvo acá, vivió acá un tiempo, lo reclamaron y se fue para Estados Unidos. Y Llegaste a nos una etapa comentó en muy Uruguay bien. que no había tanta masividad. No había tanta No, gente, es verdad. yo llegué en 2017, no había tantas personas. Pero sí había sus cubanos, de hecho nos recibieron y nos dieron piques y mira, vayan aquí, acá, acá a buscar trabajo. Y tal, por eso fue que decidimos en Uruguay. Ya, entonces fue algo que investigaste varios lugares y encontraste que lo único que te daba la oportunidad, porque siempre cubanos tenemos Estados Unidos como primera opción. Eso te iba a ¿Por qué no preguntar. Estados Unidos? ¿Viniste con la idea de instalarte, de quedarte definitivamente a vivir acá en este país? ¿O venías con el pensamiento de en un futuro emigrar nuevamente hacia Estados Unidos? No, sinceramente, en ese momento no tenía el pensamiento de emigrar más. La intención era, era venir para Uruguay, establecerme acá y lo antes posible traerme a mi familia. Cosa que se pensó que iba a ser fácil y que no fue fácil. Llegar con una realidad que te contaron o con una idea que te contaron y llegar y chocar con la realidad verdadera, ahí fue que las cosas comenzaron a cambiar. Pero bueno, decidí quedarme acá, me gustó el país, me gustó que se puede crecer, que si le metes ganas sales adelante y que no tenés techo. Básicamente el techo te lo pones tú acá en Uruguay. Y tal, me quedé, decidí quedarme acá y bueno, más adelante iremos comentando. Claro, Sí. claro, Sí. qué bien. Esos comienzos, llegaste a Uruguay con un amigo o dos, ¿cuántas personas llegaron? Vinimos dos, yo y otro más, que hoy Dos en día amigos. se fue a Estados Unidos y ahora hoy está en México, porque su familia no pudo llegar a Estados Unidos, la familia de él llegó a México, bueno, y él decidió ir para México, se fue. Ah, ya. ¿Cómo fue esos comienzos, esa realidad cuando llegaste aquí a Uruguay? Cuando llegaste, la primera impresión es que, no, esto es lo que yo pensaba que era, o ¿cómo fue ese primer mes de adaptación acá en Uruguay? Es un choque de emociones, un choque cultural, un choque en todos los sentidos. A ver, llegar a un país que tú no conoces, básicamente bajarte a la terminal de ahí de Tres Cruces y decir, ¿para dónde voy? Sin saber para dónde vas, sin tener que nadie te reciba ni nada, es medio complicado. Y ver cosas lindas, ver cosas buenas. En los inicios no llegas a una casa linda, no llegas a un lugar que tú dices, esto es el ¿Te tocó paraíso. pensión cuando llegaste? Sí, claro, obvio. Tuve que ir a una pensión directamente y estar en una pensión por más de un año. O sea, los comienzos son difíciles todos. Pero como yo vine con la cabeza de que voy a echar para adelante, y voy para adelante, y voy para adelante, lo que me encontré me daba igual. Porque sabía que en algún momento iba a cambiar. Y cambió. Y cambió. Con el paso del tiempo cambió. Pero entonces, nada, en los comienzos acá son muy difíciles. Como en todo país. Cuando uno Claro. migra a un país desde cero, es difícil. Es difícil. Pero uno pone de su parte y listo, echa para adelante. Esa es la actitud. ¿Qué va a hacer? No, Si aparte, no, tienes lo más importante, en ese momento venías juventud, claro, entonces todavía soy joven, ¿no? llegaste, no, no, sí, no, claro, llegaste a Uruguay con mucho dinero, con poco dinero, Si yo te cuento no me crees. no, si quiero que me lo cuentes ¿Ah, para sí? creerte, Sí, claro. ese es el objetivo. No me vas a creer, pero bueno, yo llegué con mi colega acá, llegamos los dos, pagué el primer mes de renta, compramos 2 bolsas de arroz, un maple de huevo, un file de huevo, y me quedaron en el bolsillo, limpio, 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 $40 americanos. Cuando 40 pagaste dólares. la renta y compraste, Pagué la renta, que en tiempo era $100, porque era una cama, una pensión, eran 4.000 pesos cuando aquello. Pagamos la renta, pagamos 2 bolsas de arroz, un maple de huevo y aceite. y tu amigo tenía un poco más o Nada, igual. igual. Llegamos los dos. La ventaja que tenía es que sí tenía toda su familia en los Estados Unidos, sus hermanos sobre todo, y que si tenía algún tipo de problema económico, Tenía levantaba una el ayuda. teléfono y tenía quién. Claro. Yo sí no tenía a nadie. No tenía a nadie. Llegamos un, llegamos un miércoles y el miércoles no descansamos. El jueves decidimos descansarlo también porque estábamos en una travesía de muchas horas, porque vinimos con travesía. Y entonces, ¿La travesía de qué tiempo era como las de ahora o y no sé, yo la pasé horrible. cuántos días? Mi travesía fueron 10 días. 10 días.
pero porque nos estafaron en Guyana. ¿Puedes nos contar un tuvieron- poquitico sobre eso? Sí, claro, Sí, obvio. por la ribita, si no... Ahí no hay problema ningún tipo. O sea, nosotros llegamos a Guyana supuestamente con todo arreglado, que llegábamos en la mañana y en la noche nos íbamos. Entonces nos tuvieron con el cuento durante 5 días de que está rota la avioneta, está rota la avioneta, está rota la avioneta. Porque eran avionetas en Ah, aquel eran tiempo, se usaba mucho avionetas. aviones. Claro, fue lo que nos dijeron nosotros. Y entonces cuando llegamos ahí, ya le dijimos a la muchacha que no estaría en su casa, porque como pagando la renta todos los días, ¿no? Que ahí es donde ellos estaban tratando siempre de agarrarnos para cobrarnos. Claro. $20 cada uno diario. Y entonces le dijimos, mira, o nos envían para allá abajo o nos vamos a Cuba, porque esto no se permite más. 5 días estuvimos ahí, bueno, nos enviaron en una camioneta durante casi 22 horas por la ruta. Sí, sabemos cuál es la ruta. Bueno, aquella camioneta se pinchó, aquella camioneta se volcó, aquello fue horrible lo que pasamos nosotros ahí. Pero llegamos. Ya. Llegaste. Cuando llegamos a Letem, que es la frontera con Bofín, en Bofín ya ahí cambió un poco, ya vimos un poco más de cosas más lindas. Después nos esperaron un auto, nos metieron para dentro de Brasil en un auto. Y de ahí para acá Ya no hubo fue, mucho man. problema.